grupos o algo así, y ¿cómo es esto? No le quisieron tomar el turno, pero no porque la ginecóloga no lo quería atender, porque ya la había atendido, sino porque la secretaria, no sé si no está formada para tratar a personas, o bueno, tiene un problema de, digamos, de que no está como capacitada en esto de la identidad de género y de estas nuevas masculinidades o nuevas formas de ser, digamos. No sé si se entiende y si ayuda, porque justamente lo que le contestaban en Twitter, que eso a mí también me causó duda, de que hay ginecólogos que si bien acuerdan con la perspectiva de género, el grupo humano con el que trabajan, secretarias, asistentes, no están capacitadas para ese tipo de atención médica o atención administrativa previa a la atención médica, y como no saben cómo abordar esa conversación, porque no tienen como la formación administrativa ni comunicacional, yo que soy comunicadora de hacerlo, tienen que el paciente inventar cualquier tipo de artilugios para que finalmente le den el turno, que me pareció como too much. Bueno, voy por partes. La ley de identidad de género ampara a todas las identidades. Por eso, como decíamos en el video, como decía Nat en el video, es una ley amplia, no habla de femenino, masculino u otro campo en particular, y define muy claramente al género como el sentimiento interno de cada persona. Habla de trato digno, del derecho al trato digno, del derecho a la identidad, e incluso ofrece una fórmula legal en su artículo 12, que es el artículo que deja bien claro que no estamos obligados tampoco, ni obligados ni obligadas, a hacer un cambio en el DNI para que nuestra identidad se respete. La fórmula legal que ofrece el artículo 12 de la Ley de Identidad de Género es el nombre real, el elegido, por ejemplo el mío es Florian, luego entre paréntesis las iniciales del nombre que figura en el DNI, luego el apellido, luego la fecha de nacimiento y luego el número de DNI. Entonces, lo que realmente es un dato único es el número. No, de hecho, si hacemos una encuesta vamos a encontrar dos personas con el mismo nombre y el mismo apellido, voy a decir, por decir, no sé, Juan Saldañez, y con dos números de DNI diferentes, dos fechas de nacimiento diferentes. Ahora, si es legal, porque si yo pongo el apellido, la fecha de nacimiento y el número de DNI, se puede constatar mi identidad y se puede respetar el nombre elegido. Después, en el otro planteo respecto de... los dos planteos están hablando de la salud, ¿no? Porque también hablabas del hospital, Sol, me pareció. Sí, puse el ejemplo del hospital, pero se me ocurre también que también podría ser la escuela. Cuando esto sucede, por ejemplo, con un varón trans, que se identifica como varón, bueno, vas con la ley impresa y bueno, la tenés que hacer respetar. Pero en el caso de que esto aplique con una persona que no se identifica ni como varón ni como mujer, también debería suceder lo mismo, ¿no? Yo voy con la ley, Sí. deberían respetar sus nombres y sus pronombres. En todos los casos no sucede como debería suceder, digamos, pero eso no es porque la ley no ampare, sino porque la ley no se aplica y no se reglamenta y el Estado no garantiza todo el resto de lo que requiere una ley para realmente cambiar un paradigma y establecerse. Es decir, las leyes son texto muerto, están ahí y dice un montón de cosas. Ahora, si después no puedes sacar el turno en el médico, si después no puedes obtener tu título con tu nombre, si después no te cambian en la planilla de asistencia de la escuela,
si después no te respetan el nombre cuando vas a llevar a tu hija a la salita o a la escuela, o vas a una reunión de familias, bueno, no hay garantía, que es lo que debe hacer el Estado, de ese derecho. Más allá de eso, no solo nos ampara la Ley de Identidad de Género, también nos amparan una cantidad de tratados internacionales de derechos humanos, nos ampara la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y nos ampara la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en su opinión consultiva de la consulta de Costa Rica dice claramente, o sea, se pronuncia respecto de el reconocimiento de la identidad y el derecho a la identidad. También están los principios del Yogyakarta, que si bien no son leyes, son unos principios de carácter internacional que han sido tomados y de hecho están citados en los fundamentos de la Ley de Identidad de Género. Entonces, ¿cómo es el principio, Florian? No es uno. Los principios de Yogyakarta son varias páginas. Son varias páginas. Sí. La semana que viene, bueno, la semana que viene no, el encuentro que viene, que creo que es el jueves de esta semana, podemos trabajar sobre alguno de los principios de Yogyakarta. Okay. Que igualmente no tiene un rango legal, es una carta realizada por una cantidad de intelectuales de diferentes países, pero que sí está fundamentada en un montón de otras, y que sí ha sido tomada para fundamentar leyes existentes como la Ley de Identidad de Género, que es una ley que ya tiene 9 años de existencia, ¿no? Y que no se respeta, y que incluso todavía aparecen estas dudas respecto de si la ley es binaria o no es binaria. ¿Cuál es el problema? Esto que ustedes están relatando, que es el cotidiano en nuestras vidas, que no pasa solo con las instituciones, pasa con todas las personas, ¿no? Yo me llamo Florian y mis pronombres son neutros, trátame con sería, y tengo que escuchar, me cuesta, es difícil, y yo desde hace un tiempo respondo, bueno, y si vos venís y me decís, hola, me llamo Marta, un gusto, y yo te digo, Marta, yo te veo cara de Laura. Y vos me decís, no, pero me llamo Marta. Pero yo te veo mucha cara de Laura, perdón, me va a costar un montón decirte Marta porque yo te veo cara de Laura, y estoy 15 minutos explicándote por qué yo no voy a respetar tu identidad, ¿no? Esto, dicho de esta manera, parece ridículo. Bueno, así lo siento yo cada vez que me dan 15 minutos de explicaciones de que les cuesta cambiar una letra. Yo puedo entender, porque lo entiendo y además doy clase, entonces claramente sé que aprender algo nuevo lleva tiempo y que para mí se aprende de las experiencias, entonces necesitamos equivocarnos. O sea, puede no salirte la E si no lo tenés aprendido. Eso no significa que no lo puedas aprender, como aprendiste la A, como aprendiste la O. Entonces los 15 minutos de explicación de que es difícil hablar con la E no es otra cosa que la resistencia a aceptar que tenés que aprender a nombrarme con E. ¿Se entiende? Entonces, eso, si el Estado no ayuda con reglamentaciones claras, con una ESI, hay muchas leyes que se relacionan. Existe la ESI, existe la ley Micaela, ¿y cómo se aplica? La ESI, ¿funciona de manera no binaria o funciona de manera binaria aunque tengamos una ley de identidad de género? Terminamos siendo las mismas personas que necesitamos acceder al derecho a quienes el Estado nos pone en el lugar de tener que garantizar el derecho. Tengo que irme con la ley de identidad de género impresa a todos lados y discutir 15, 20 minutos en cada lugar a ver si me hacen el favor de respetarme el nombre y los pronombres, aunque haya una ley que hace 9 años aunque el derecho a la identidad sea un derecho inalienable reconocido internacionalmente, etc. Pero esto no pasa solo con la identidad de género, esto pasa también con la identidad, con muchos otros aspectos de la identidad, ¿no?
la militancia antirracista nos enseñó que no alcanza con no ser racista, que hay que ser antirracista en un mundo racista. Bueno, eso, no alcanza con que esté todo bien con las personas trans, con las personas travestis. Hay que ser profundamente crítico y pelear y ocupar el rol social, histórico que nos cabe a cada quien en el respeto de estas leyes. La secretaria del turno está ofreciendo una resistencia y siempre hay un trasfondo ideológico en esto, me parece. Como cuando hablan de ideología del género en relación a la ESI. Y discúlpame que te pregunte, Florian, esto es más a nivel íntimo, ¿no? O sea, tu propia subjetividad, si se quiere. ¿Vos creés que eso, cada vez que tenés que entrar a un lugar o dialogar o explicarle, como tantas veces utilizaste ese verbo, explicarle a la otra persona, es en algún sentido por una cuestión de trasfondo discriminatorio o cuasi discriminatorio que no pueden poner en palabras, o hay algo más del orden, si se quiere, cultural tradicional o cultural hegemónico, de que ese cambio en el habla les genera mucha incomodidad, inconformidad, resistencia? Lo que pasa es que lo cultural es ideológico, que lo tengamos internalizado. Yo pregunto, la ley de identidad de género define el género como el sentimiento interno de cada persona. ¿Cuántas veces les preguntaron a ustedes cuál era su género? ¿Quién decidió el género? Si el género es el sentimiento interno de cada persona, ¿por qué crecemos con un género ya dado? ¿Quién puede saber mejor que UNE cuál es su género? Si es el sentimiento interno de cada persona. ¿Quién decide? ¿Quién decidió tu género, por ejemplo? Y el médico. El médico, la médica. El médico, en una lógica biologicista, porque ¿cómo definen? Porque lo que primero definen es el sexo, ¿no es cierto? Sexo femenino, masculino. Y si el sexo se define por femenino o masculino, inmediatamente entra el género con una perspectiva biológica, que está atada a una serie de características físicas, empezando por lo más visible que es la genitalidad, ¿no? Pero en realidad el género es una construcción social, por eso tiene que ver con el sentimiento interno de cada persona. ¿Qué es lo femenino y qué es lo masculino? ¿Dónde dice en nuestro cuerpo que el celeste es masculino y el rosa es femenino? ¿Dónde dice en nuestro cuerpo que la sensibilidad es femenina y la fuerza es masculina? Eso lo dice la cultura, la sociedad. Entonces, no es tan simple en esto que vos me preguntabas, diferenciar. No digo que sea simple, digo que es una cuestión que creo que siempre te queda la duda si sucede por A o por B, o sucede por A y B, o sucede más por A que por B. Es que es inseparable. No, lo que digo es, no es tan simple la división, porque cuánto haya en cada persona de una norma u otra, en realidad no podés cuantificar, Florian. No lo puedo responder yo. No, seguro, por eso te dije que es una apreciación difícil de responder. Por eso, pero lo que yo tengo para responder es que no es algo que pueda apreciar yo desde afuera, sino que eso en realidad lo puede apreciar cada persona. Yo desde mi lugar sí puedo decir que es discriminatorio, de hecho, digamos, lo es. Los motivos que tenga la persona, con qué tiene que ver la resistencia, pero la resistencia existe. Si hay leyes que nos amparan y no te dan un turno médico, la resistencia está existiendo, de hecho, y la discriminación está existiendo, de hecho. Que tengamos naturalizadas, internalizadas, un montón de cosas que aprendimos y que nadie nos cuestionó. Digo, cuando yo hablo de trabajo en blanco, estoy discriminando, estoy racializando.
porque yo tengo que hablar de trabajo registrado, no tengo que hablar de trabajo en blanco. Entonces, yo puedo hablar de trabajo en blanco porque siempre crecí escuchándolo así y nunca me hice una pregunta, pero si yo hablo de trabajo en blanco frente a una persona racializada y que además tiene conciencia de estas normas que nos atraviesan y milita en contra del racismo, y yo estoy ejerciendo una violencia, aunque no me dé cuenta. Pero que yo ejerza esa violencia tiene que ver con una cultura y tiene que ver con algo aprendido y tiene un trasfondo ideológico siempre, aunque yo no esté siendo consciente de eso, me parece. Y yo tengo un montón de preguntas que me anoté acá. Y además lo que noto en eso que vos decís es que como hay muchos grises, ¿no? Como que hay muchos escalones para aceptar finalmente esa modificación, ¿no? Tal vez las resistencias a medida, no sé, es un mensaje de esperanza, ¿no? También, a medida que vayamos como sociedad, como argentinos, argentinas, argentines, a rever estas cuestiones, tal vez esto quede más así como tomado a la distancia y sea más simple estos 15 minutos que te lleva a explicar esto, que es una postura compartida por muchos, no es individual, lo entiendo, de hecho yo estoy haciendo la diplomatura porque entiendo que hay discusiones en arenas que están, si se quiere, mostrando que las estructuras más de los grandes relatos que nos fuimos aprendiendo desde que nacemos, muchas veces no nos cierran, no nos convencen, nos dejan pensando y queremos buscar como tal vez otras miradas, ¿no? Esa es mi postura, la mía, la de María Juliana, y entiendo perfectamente que debe ser muy agobiante, muy tedioso, muy incómodo todo el tiempo tener que hacer esa aclaración cuando tal vez se puede pensar, digamos, como pequeños lugares donde esto, hablándolo, no sé si en el momento de la enseñanza de la ESI, no sé si en otros lugares de la escuela, del secundario, pero estaría bueno, o sea, como así como proyecto, ¿no? Tal vez nacional, un proyecto más a largo plazo o a mediano plazo si se quiere, y buscar alternativas para que esto que te pasa a vos con frecuencia no sea un común denominador de muchos otros. Perdón, interrumpo un momento para hacer circular un poco más la palabra y Florian, te quería comentar, bueno, que yo que con otras compañeras venimos formando parte todos los martes de los debates después de los videos. Nosotros vinimos trabajando durante los encuentros sobre los conceptos del racismo, la discriminación, vinimos trabajando sobre conceptos de naturalizar ciertas conductas discriminatorias, que entiendo que esta es una nueva forma de colonizar, digamos, o de discriminar, y que tiene una relación. No sé si vos o alguien quiere dar una opinión respecto a lo que ya veníamos charlando, y de paso como seguir circulando la palabra y que Florian les conozca. Sí, yo quería justamente preguntar si alguien quería decir algo de lo que se venía charlando hasta acá, antes de responder a lo que vos estás planteando. Yo, perdón, vuelvo a tomar la palabra repesada, perdón. Pero me parece que como que no sé si está tan bueno decir que es una nueva forma como de ejercer violencia o reproducirla, porque creo que es como justamente la herencia de cuando llegaron esos barquitos, y creo que es una cuestión de hace muchísimos años, no es algo nuevo, y que quizá lo vemos como algo nuevo porque es algo que está tomando cierta visibilidad como gracias a la lucha y bueno, todo lo que conlleva, ¿no? Pero como que decir que es algo nuevo, quizá como desconocer parte de eso, ¿no? Y ahora sí me callo.
No, bueno, Sol, no desconociendo, sino teniendo en cuenta todo lo que se venía trabajando ya en la diplomatura, de acuerdo a lo que veníamos charlando y con las compañeras. ¿Alguien tiene, dejemos un segundito de silencio para que si alguien tiene ganas de activar el micrófono y necesita un poquito más de tiempo hasta tomar la decisión, se pueda hacer, si les parece. A ver si alguien más tiene ganas de opinar sobre estos temas que venimos hablando. Opinar, preguntar, traer otra cuestión. Se hablaron varias cuestiones hasta acá. Hola, compas. Recién nos conectamos. Hola. Hola, compañeras. Acá la compañera está en el tema de la diplomatura y como recién se conecta no sabe bien de lo que estaban hablando. Bueno, estábamos hablando de varias cosas. Estábamos hablando, vimos un video, no sé si pudiste ver el video que se subió el jueves. A ver. No. Bueno, vimos un video sobre la identidad de género y la ley de identidad de género y las dificultades que existen hoy para acceder al DNI para aquellas personas que no nos identificamos dentro del binomio femenino-masculino, del binario de género. Y de ahí, bueno, venimos hablando de varias cosas. Un poco recién llegamos al punto de si es discriminación o no, y lo conectamos con un montón de formas de discriminación que tenemos internalizadas y que no nos damos cuenta, pero ejercemos violencias porque lo tenemos aprendido, y que siempre hay un trasfondo ideológico en eso, aunque no nos demos cuenta. Digamos, aunque no sea una ideología elegida, aunque si nos lo ponemos a pensar diríamos, no, yo no quiero discriminar a las personas con otra identidad de género, yo no quiero discriminar a las personas racializadas. Pero bueno, hay un montón de lugares. Yo puse el ejemplo de cuando decimos trabajo en blanco, que es algo que yo he escuchado desde que nací, entonces uno también aprende el lenguaje escuchando, y si escuchó que se refiere al trabajo registrado como trabajo en blanco y al trabajo informal no registrado como trabajo en negro, aprende que es la forma de nombrarlo. Y no reparamos en la violencia que eso implica por asociación, ¿no? De lo no registrado como lo negro, lo registrado como lo blanco, y todo lo que eso implica culturalmente en las relaciones sociales y en las dinámicas vinculares entre personas. Bueno, eso mismo pasa en relación al género. Nadu preguntaba, traía lo colonial, ¿no? Dijo que vinieron hablando sobre estos temas. Yo pregunto, si yo digo que el género es un concepto colonial, ¿a ustedes les parece que tiene sentido o que no tiene sentido lo que estoy diciendo? Sí, para mí tiene sentido. ¿Cómo? Para mí tiene sentido. ¿Por qué? Inaugural. Vos le contestaste. Entonces, para vos, ¿qué tiene que no hay que discriminar? Porque dice ella que no hay que discriminar. Es lo que para ella piensa. O sea, yo cuando he trabajado en cuestiones de trabajo, voy en ese sentido. También estoy a esa parte. ¿Por qué? Porque cuando me tenían que poner en blanco, no querían ponerme en blanco. O sea, trabajaba en negro. Y para mí me estaba discriminando el trabajo ese. Porque ahora yo me entero que mi compañero mío sí estaba en blanco. Y yo estaba trabajando como independiente.
Bueno, Y ahí es la discriminación. ese es Yo un me buen sentí ejemplo. discriminada. Ese es un buen ejemplo de cómo funciona esto de la cultura y lo colonial, porque fíjate que a vos te están discriminando y están ejerciendo una violencia dentro de lo laboral. Y vos, para hablar de tu opresión, hablás de trabajo en negro y de trabajo en blanco. Y en realidad es trabajo registrado y trabajo no registrado. Y es lo que hace que vos tengas o no derechos laborales. Claro. Cuando hablamos de trabajo en negro, para hablar de trabajo registrado, le estamos poniendo, de trabajo no registrado, le estamos dando una carga negativa a lo negro. Y vivimos en un mundo racista que racializa a las personas. Entonces, mientras vos hablas de tu opresión, también sin darte cuenta, estás utilizando el lenguaje del sistema que oprime, que refuerza la opresión de otros sectores de otras maneras. Si yo digo, por ejemplo, como persona no binaria, que todos los varones trans son binarios, yo estoy siendo, y le pongo una carga negativa porque el Estado reconoce, el Estado es binario y reconoce el femenino y el masculino, ¿sí? Es A y no A. Masculino es A, femenino es no A. Ahí ya hay una segregación de lo femenino, pero además hay una segregación de todas aquellas personas que no nos reconocemos ni en el femenino ni en el masculino. Y si yo digo, para hablar de mi opresión, donde el Estado no me reconoce porque es binario, mi identidad de género, que los varones trans son binarios, que las mujeres trans son binarias, también estoy ejerciendo una violencia, porque hay varones trans que no son binarios, porque el binarismo de género es cis sexista. Cis es un prefijo que habla de lo que está dentro de, y trans es un prefijo que habla de lo que atraviesa. Entonces, cuando hablamos de cisgénero, decimos quien se reconoce dentro de el género que se le asignó al nacer. Y cuando decimos transgénero, estamos hablando de quien atraviesa eso, no se reconoce dentro del género que se le asignó al nacer. Yo me reconozco una persona transgénero porque yo no me identifico con el género femenino que se me asignó al nacer. La persona trans masculina que se nombra como varón tampoco se reconoce con el género que se le asignó al nacer, por la genitalidad que porta y una serie de características físicas. Entonces, hay varones trans que no son binarios. Si yo lo nombro de esa manera para hablar de mi opresión, también estoy reproduciendo una violencia. Es muy complejo y hay que estar muy alerta para cuidarnos de estas cosas. Soledad, querías hablar. Hola, un gusto. Bueno, en esta es la primera oportunidad que tengo de participar por cuestiones laborales, pero me parece súper interesante lo que se está planteando, inclusive yo lo estoy relacionando. En su momento hice como una especie de especialización que daba una universidad española y hablaba de las representaciones culturales de las sexualidades. Y cómo representa, o sea, cómo está representado la cuestión física y genital con la culturalidad. No sé si es muy complejo, pero en este caso hablaba de cómo los aspectos físicos de las personas estaban directamente vinculados a una concepción cultural del género. Y también, perdón, estoy con mi perrita, y también me pareció interesante hablar de cómo es que se asocian características negativas o cualidades negativas a una construcción cultural e histórica de una categorización que sería de por ejemplo, un color de la piel. O sea, yo tengo un debate con mi sobrinita cuando pintábamos el otro día, y le decía, bueno, vamos a pintar el color de piel. Entonces ella me dijo, este es el color de piel. Y le digo, no, Naye, este no es el color de piel, porque hay muchos tonos de piel. Y ella me dijo, pero este color es malo. ¿Por qué es malo? Porque mi maestra dijo. Entonces le dije, no. Entonces,
el debate interno que tengo yo, por ejemplo, es cómo comunicar que un color o una identidad no tiene que estar asociada a una idea cultural. No sé si es muy difícil de explicarme. Yo creo que algo te entiendo, y yo ahí voy a volver al ejemplo del género, porque además es de lo que puedo hablar, porque es la parte que me atraviesa, y me parece que está bien que, bueno, porque hay otra cosa que se llama apropiación cultural, en lo que tampoco quiero caer, pero en relación al género, con esto que planteás, hay un discurso que se fue extendiendo por lo positivo de decir los colores no tienen género, ¿no? Como cuando hablamos del rosa, del celeste, o me ha pasado a mí como persona cuidadora a cargo ir al jardín y que me digan, habla con tu hija porque le gusta mucho el rosa y los chicos lo burlan, o no, no. Entonces, uno cree que, por ejemplo, decir que los colores no tienen género es correcto, porque los colores no tienen genitalidad, es verdad, pero el género es una construcción social, y entonces para mí esas cosas es mejor abordarlas de la siguiente manera. Decir, sí, los colores tienen género, porque es una construcción social y porque es una herramienta de adoctrinamiento. Y en relación a la piel lo mismo, ¿no? En este sentido, hay un color que nos enseñan a nombrar como color piel, y no es casualidad la hegemonía de ese color piel que propone el lápiz, que tiene como ese color durazno clarito, y ese es el color piel. Y así nos enseñan a racializar el mundo, porque si ese es el color piel, todo el resto lo incluimos. En el video hablamos del paradigma de la inclusión, ¿no? Sí. O sea, el resto lo incluimos. El problema de incluir es que hay alguien que tiene el derecho, que ya está dentro y que tiene el derecho de incluir. Si tengo el derecho de incluir, tengo el derecho de excluir también. Sería entonces, como una variable dominante dentro de la sociedad. Sí. La variable dominante que genera el estándar para la inclusión. Bueno, pero entonces si yo digo que los colores no tienen género, por la contracara estoy negando que existe esa hegemonía, estoy negando que existe ese adoctrinamiento cultural. Entonces yo elijo decir, los colores tienen género y eso está mal. Este lápiz te enseñan que es el color piel, ¿por qué? Porque hay una voluntad política de segregar a todos quienes no tengan este color de piel. Luego hay un montón de interseccionalidades, porque no solo el color de piel hace, digo, después se suma la clase social, el color de piel, el género. Entonces, todos tenemos opresiones y privilegios. Cuantas más opresiones tenemos acumuladas, peores son los efectos de la violencia del sistema en nuestras condiciones de vida cotidiana. Cuantos más privilegios tenemos, más posibilidades de contrarrestar esas opresiones tenemos, ¿no? Por ahí es fácil entenderlo en los términos del binario del género, con el feminismo y el binomio hombre cisgénero, mujer cisgénero. Las mujeres cisgénero, todas son oprimidas en la estructura de poder del sistema. Ahora, no es lo mismo los efectos en el cotidiano que tiene esa opresión, si tenés plata para pagarle a una niñera y explotar a una trabajadora y transferir tu explotación por el solo hecho de ser mujer en otra trabajadora, que si no tenés la plata para pagarle a una niñera y no tenés la plata ni para pagar el alquiler, sos mujer, madre soltera, y tenés que explotarte trabajando por 2 mangos, explotarte cocinando para garantizar por 2 mangos, explotarte buscando el mejor precio, caminando todo lo que tengas que caminar, y además explotarte trabajando, cuidando las niñeces que tengas a cargo, ¿no? Entonces, eso es la interseccionalidad. Nadie niega que la mujer blanca de clase alta padece violencias de género. Ahora, los privilegios hacen a un montón de recursos para sobrevivir y reducir los impactos de esa violencia en tu cotidiano. Entonces, para mí negar
desde un posición, bueno, en el video también hablamos de discriminación positiva. Para mí un poco esto, negar que tiene el género, que los colores tienen género, negar que existe el color piel, es una lógica de la discriminación positiva, ¿no? O sea, yo entiendo racionalmente que no debería llamarse color piel, entonces como creo que lo correcto es que no sea color piel, digo, no, este no es el color piel. Bueno, pero sí es el color piel. Y el punto es, hablemos de por qué existe el color piel. ¿A quién le interesa que exista el color piel? ¿Por qué los colores tienen género? ¿A quién le interesa que los colores tengan género? ¿Para qué sirve y a quién le sirve que los colores tengan género? ¿Para qué sirve y a quién le sirve el sexo en el DNI? ¿A quién le sirve que se defina tu sexo y tu género asociado al sexo el día que vos naciste? ¿Qué viene de la mano del sexo y el género definido el día que vos naciste? La ropa que te van a poner, los agujeros que te van a hacer en la oreja, los juguetes que te van a comprar, el rol que vas a ocupar en la sociedad. Y toda esa explotación que veníamos hablando hace 3 segundos respecto de ser mujer, tener hijes, tener plata, no tener plata, como eso, para mí eso es como el caminito. Bueno, eso, la pregunta, ahí leí en el chat. La pregunta, el caminito es la pregunta. Solo vamos a poder transformar la realidad si la identificamos como es. Entonces yo parto de aceptar que los colores tienen género para salir a decir que está mal que lo tengan, pero para salir a decir que hay alguien a quien le interesa que los colores sigan teniendo género. Por eso lo siguen enseñando, por más leyes que podamos seguir promulgando. Las leyes no sirven. Yo voy con el artículo 12 de la Ley de Identidad de Género tatuado en la frente. De hecho, conozco gente que se lo tatuó. Ahora, no me alcanza que exista la ley, no me sirve tener que ir yo a pelearme. Si yo tengo que ir, digo, son un montón de violencias a las que nos exponemos en este mundo y en esta cultura. Yo tengo que ir al médico y me voy a enfrentar a la violencia médica. Ya me alcanza como la cuota de violencia con tener que ir al hospital. Con tener que ir al hospital, que tengo que ir a hacer la fila, que cuántos números hay, que ir re temprano para que me toque, que no, un montón de cosas, de muchas violencias de ir al hospital. Además voy a ir al hospital y voy a tener que discutir que me llamo Florian. Una vez que me lo acepten, voy a tener que discutir con la ginecóloga que me atienda, le voy a tener que decir que necesito una consulta ginecológica, pero que no soy una mujer, y que me respete que no soy mujer, pero que me haga un PAP igual. Y además que la orden para la farmacia no ponga lo que dice el documento, que diga Florian. O sea, no tengo energía, ¿saben lo que pasa? No me hago el control ginecológico y listo. Entonces, cuando hablamos del derecho a la identidad, en definitiva de lo que estamos hablando es de acceso a todos los derechos, de acceso a la salud, de acceso a la educación, de acceso al trabajo. Incluso las personas que hacen su rectificación dentro del binario que impone el sistema, como el Estado no genera un cruzamiento de datos entre las instituciones, tiene que ir la persona, institución, digo, todos acá alguna vez hicimos un trámite. Levante la mano quien se sintió bien en el ANSES cuando tuvo que ir al ANSES a gestionar una asignación universal o a gestionar. ¿Quién se sintió bien? Dudo que alguien levante la mano y diga, no, a mí en el ANSES me trataron como reina o como rey o como reyes. Nadie. Digo, sabemos, hay trámites que no queremos hacer porque sabemos que nos van a violentar. Lo llamemos violencia o no. Hay algo en el cuerpo que hace que nos cueste. Y después somos nosotros los culpables si no fuimos y no hicimos el trámite. Yo soy responsable por mi salud, entonces si no me hice los chequeos, después cuando llegue, logre atravesar todas las violencias que tengo que atravesar para llegar al control médico, además voy a comer la violencia del médico diciéndome, retándome porque no me hice un control antes. ¿Cómo no te hiciste un control antes? Bueno, amigo, no sé, venía a vivir mi vida y contame cómo la llevas. Yo la llevo como puedo, la vida que tengo, con las interseccionalidades de opresiones y privilegios que me atraviesan. Entonces, si cada vez que tengo que ir, tengo que dar la discusión sobre mí, y no siempre uno tiene la misma fortaleza y el mismo ánimo para soportar y la misma pedagogía para estar explicándole
una y mil veces las cosas a la otra persona y para encontrarse con la resistencia de no querer escuchar y de no decir, sí, bueno, perdón, no sabía, listo, podés no saber. No me vuelques tu incomodidad a mí explicándome por qué no vas a tomar lo que estoy diciendo porque es muy difícil. Cuando vos quieras que te deje de sonar, ahí mirá, ahí está el microfonito, ¿ves? Ese parlanquecito ahí, apretalo vos. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Yo ya hablé mucho. Muchas gracias. Hago una pregunta. ¿Alguien tiene ganas de contarnos alguna situación de discriminación positiva o de violencia institucional, de burocracia administrativa que haya vivido y que tenga ganas de compartir? ¿Que pueda encontrar en su experiencia? No hace falta que se vea directamente relacionada al género. Hola, buenas tardes. Bueno, a mí me pasó hace muchos años con la asignación, bueno, que ahora se llama Asignación Universal por Hijo, de la cual cuando fui a ANSES de Avellaneda, la chica que me ha atendido no me atendió bien, o sea, me explicó todo mal, o sea, el trámite que tenía que hacer. Yo había llevado, porque se hacía cada 6 meses, ir al médico y renovar, digamos, el tema de la historia clínica y todo eso. Bueno, yo lo hice, lo llevé, y de la cual la que me atendió mal. No es que me dio una explicación. Y yo me sentía mal porque no sabía cómo saber qué es lo que hacía que ella que me decía que estaba mal. Llevé todos los papeles de nuevo y en cuestión de que después a mí no me pagaron más y ahí quedó. Entonces no quise saber más nada de ir al ANSES a respecto de lo que a mí me había pasado, ¿no? Y bueno, me dolió porque, bueno, hay muchas maneras de tratar, ¿no? Porque uno, sea pobre, ¿no? Te traten mal y eso es feo, porque no se lo deseo a nadie. A mí me pasó y bueno, yo lo cuento en mi experiencia, que es feo, que no es solamente por su identidad, por lo que es, me parece que es para todos tiene que ser igual, no es para uno solo nomás. Bueno, esa es mi experiencia. Gracias. No, gracias a vos, Claudia. A mí me parece que eso es lo que nos pasa a todos, a cada quien le atraviesa diferente. Es esa violencia institucional que está relacionada justamente con la información. Por eso me parece que hacernos preguntas y preguntar mucho, por eso quise empezar proponiendo que pregunten. A ver, voy a leer lo que están escribiendo en el chat. Fui a hacer un trámite de pensión de mi papá, cuando me pregunta mis datos le digo casada, el señor me dijo, otra mantenida más, me dio mucha bronca, pero no dije nada por mi papá. Bueno, otra violencia. Pero fíjense que sí tiene que ver con la identidad todo esto, aunque no tenga que ver con la identidad de género, y tiene que ver con esta violencia de que haya un otro que defina nuestra identidad, la identidad de mantenida, la identidad de pobre, ¿no? Entonces se permiten un montón de cosas sobre nosotros porque nos leen de determinada manera. Nos leen mujer, mantenida, planera, ¿no es cierto? Nos leen como nos lean. Digo esto porque poder trasladar, ahí hay otro ejemplo, que vas a comprar un pantalón y te dicen que no hacen talles especiales porque gastan mucha tela. También, eso tiene que ver, todo tiene que ver con la hegemonía, con los cuerpos hegemónicos, ya sea color, tamaño, ¿no es cierto? La expresión de género acorde al género que se te asignó al nacer. Todo tiene que ver con la hegemonía, con este grupo dominante que dice, tenés que reunir todas estas características para pertenecer. Y ese es el problema central que hace a que la segregación y la exclusión esté a la orden del día y nos atraviese de alguna manera a la mayoría de las personas.
Porque si, bueno, vamos a hacer eso si quieren el jueves. Vamos a hacer una actividad sobre discriminación y exclusión para hablar, si les parece. Me lo estoy anotando. Entonces voy a dejar de hablar de esto acá y lo vemos el jueves. Pero sí voy a decir esto, las exigencias de afuera sobre nosotros mismos son una violencia permanente. Por eso poder tratar de hacernos preguntas y de mirar a quien tenemos enfrente, para poder tratar a quien tenemos enfrente desde las categorías de la otra persona es importante. Y todo esto también tiene mucha relación con el derecho a la información, y lo podemos ver también en la maternidad, en el aborto, ¿no? Si yo no accedo a la información sobre mi cuerpo, no me puedo cuidar. Si yo no accedo a la información sobre qué estoy eligiendo cuando elijo ser madre, no estoy eligiendo de verdad. No sé a cuántas personas acá tienen hijes, y de las personas que tengan hijes, cuántas personas cuando eligieron tener un hijo eran conscientes de todo lo que iba a implicar después, o se fueron enterando de las cosas sobre la marcha, ¿no? O sea, yo tengo 2 hijes. La verdad que cuando yo decidí tener hijes, no sabía que tener hijes implicaba recibir todas las violencias que recibí por maternar. Yo no sabía que implicaba toda esa exigencia de afuera para perpetrar sobre mis hijos la maternidad. Si alguien quiere abortar y no accede a la información, lo va a transitar con violencia. Si accede a la información de qué te va a pasar en el cuerpo, cuando alguien decide parir y no sabe qué le va a pasar en el cuerpo, lo transita con violencia. La información se nos niega mucho y es súper importante. Fíjense cómo la ley de identidad de género tiene 9 años de existencia y la conoce poca gente. Y de la poca gente que sabe que existe, mucha menos gente sabe lo que dice y cómo debería aplicarse. Pasa muchas veces con el tema del trabajo en negro, que muchas veces aguantamos porque no tenemos otra salida para llevar sustento a la casa. Sí, claro. Es que todas las violencias que aguantamos, las aguantamos porque hay una relación de poder que se está abusando de nosotros. Sí, yo después paso material de lectura para que les compartan desde el equipo pedagógico. Bueno, si les parece, para cerrar, yo les quiero proponer algo. Vos, Nadu, ¿podrías después descargar el chat si yo les propongo una cosa para hacer en el chat? ¿Y me lo pasás? Sí, obvio. Sí, sí. Bueno, yo les propongo que nos cambiemos el nombre del usuario y nos pongamos 3 puntitos en el nombre para que sea anónimo, y cuando todos se hayan cambiado el nombre, si no lo saben hacer, lo aprendemos, porque esto lo vamos a usar el jueves también, así que está bueno aprenderlo. Creo que si ponen participantes, ponen su usuario y apretan sobre su usuario, ahí les va a aparecer levantar la mano, cambiar nombre. Ponen cambiar nombre y se ponen 3 puntitos en lugar de su nombre. ¿Lo pueden ir haciendo? Donde dice participantes, se despliega el nombre de todas las personas que estamos acá. Sobre su propio nombre, donde está el microfonito y una flechita, apretan, y una vez que apretaron ahí, les va a aparecer 2 opciones, levantar la mano o cambiar nombre, o renombrar. Bueno, en el mío dice cambiar nombre, pero puede decir renombrar. Ahí avisan en el chat. Y ahí ponen 3 puntitos. Una vez que todos nos hayamos cambiado el nombre, o sacado el nombre, mejor dicho, vamos a ir al chat y nos vamos a tomar 1 minuto y medio, 2 minutos, para escribir todos al mismo tiempo en el chat de qué temas quieren hablar el encuentro que viene.
Sandra, Que perdón, hay una mano levantada. Creo que era Sandra. dale, mientras nos renombramos. Perdón, no te vi. Activate el muteada. micrófono. No te escuchamos. Está No, muteado. fue sin querer. Quiero sacar la mano y ahora no sé cómo. Disculpen, chicas. Listo. Bueno. Ahí está. Ah, ¿Van pudiendo renombrar, cambiar, sacar el nombre y poner puntitos? La idea de poner los puntitos es que podamos escribir con libertad de manera anónima y nadie va a saber lo que pusieron. Entonces ahora nos vamos a dar 2 minutos para escribir en el chat. Preguntas que tengan, temas que quieran hablar, cosas que no estén de acuerdo de lo que se habló. Todo lo que se les vaya ocurriendo que quieran decir, lo pueden escribir y nadie va a saber quién lo escribió porque todos tenemos los puntitos. Así yo me llevo eso y con lo que a ustedes les interesa, con lo que están en desacuerdo, con lo que quieran preguntar, con los temas que quieran hablar, preparo algo para que trabajemos el jueves. Ahí ya empezaron a escribir, pueden ir escribiendo lo que quieran. No me gustó esto, no estoy de acuerdo con lo otro, me molesta tal cosa me cuesta, tengo ganas de hablar de este tema, una pregunta concreta. Pongan. No hay cosas que estén bien o mal. Es un lugar para expresarse y para decir lo que queremos y pedir lo que queremos, con total libertad. Está bien que cueste, a todos nos cuesta. Por eso está bueno que sea anónimo, para poder hablar con libertad. A veces cuesta. Nos enseñan mucho que la libertad está mal. Pero si no hablamos con libertad no podemos trabajar estos temas. Hay que permitirse ser políticamente incorrecto para poder hablar estos temas. Porque todos somos políticamente incorrectos. Porque todos tenemos internalizado el sistema, que es recontra incorrecto.
Bueno, nos damos un rato más para escribir. Están saliendo muchas cosas. Nos damos un minuto más para escribir. ¿Cuáles? Escribí las palabras que no entendés, por favor. Todos escriban todas las palabras que hayan escuchado y no entendieron, y no importa cómo se escriben, escríbanlas como les salgan. Eso es re importante. Re importante. Lo que más me importa de este chat que me voy a llevar es que todos pongan todas las palabras que fueron difíciles, que no entendieron, y no importa, no hace falta escribirlas bien. Vamos a interpretar, y las que no entienda voy a preguntar yo. Binomio, binario, ¿por qué hijes? ¿Qué sería hacer una lista sobre lo que debatimos? Bueno, reponer un poco los temas. Podemos hacer un resumen en el próximo encuentro por ahí, o mandar algo. ¿Lo decís? Gracias. Sí, por favor, pongan todo, no se queden con nada de lo que no hayan entendido, porque es súper importante. Para poder entendernos tenemos que conocernos, y para conocernos tenemos que poder decir, esto no lo entendí, no me gustó, no estoy de acuerdo. Si no, no nos va a servir. Gracias a quienes están escribiendo por animarse a escribir. Gracias a vos, porque nos enseñás, está muy bueno, gracias. Bueno, gracias mutuas entonces. Una ida y vuelta de gracias. Les voy a traer, les voy a dejar un link, ahí dice recursero de espacios amigables. Les voy a dejar un link que existe un recursero trans que está generado por personas trans, que nos compartimos información cada vez que vamos al médico, cada vez que vamos a hacer un trámite, sobre dónde nos violentan más, dónde nos violentan menos, dónde es más amigable para ir. Así lo tienen y pueden consultar para ustedes, o si tienen que acompañar a alguien, que ahí vi que había una pregunta también sobre acompañar. Sí, cuesta incluir la E, yo sé que cuesta, pero no es imposible. Bueno, ¿les parece que vayamos cerrando? ¿Alguien tiene ganas de tomar la palabra? Sí, claro que aunque sean cis, igual les violentan. A todos nos violenta este sistema. No, yo quería decir que es muy interesante, muy linda la clase de hoy, y el video también muy informativo, y cosas que no sabía, de que ponían tantas trabas y era tan difícil para hacer un DNI, porque como la ley, salió la ley, yo pensé que todos tenían, iban
y decías me quiero llamar tal y ya te hacían el documento. Yo tenía creído eso. No sabía de que era tan que se lo complicaban en realidad, no es que es complicado. Y bueno, que siguen haciendo discriminación, ¿no? Yo tenía totalmente otra idea sobre los DNI, sobre el actualizar o hacer el DNI nuevo, ¿no? Así que me pareció muy bueno el video, me gustó mucho, y muy didáctico, se aprendió mucho. También lo quise volver a ver, pero no sé si lo borré yo de mi celular, lo busqué en YouTube, no está. Y bueno, y hoy más o menos en partes lo pude enganchar, y me gustó muchísimo, muy bueno, la verdad que lo felicito, muy linda la clase. Bueno, muchas gracias por la devolución. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Bueno. Cerramos por hoy entonces y nos vemos el jueves. Para el jueves traten de fijarse cómo cambiar, quienes no pudieron cambiar el nombre por los puntos, fíjense por favor si pueden aprender a hacerlo, pedir ayuda, así todos podemos participar de manera anónima en las actividades del jueves. Porque da más libertad, como uno puede escribir sabiendo que nadie va a saber que fue uno quien dijo lo que dijo, entonces nos permitimos más, y la idea es que nos permitamos todo lo que necesitemos en este espacio, sintiéndonos tranquiles y cuidados. Bueno, el derecho al anonimato de la identidad también es parte de los derechos humanos, y nos ampara la ley de identidad de género también para no poner el género en el DNI, aunque no se esté respetando. Y hago una pregunta. ¿El jueves es por el mismo link? ¿Hola? No sé yo eso. Ah, bueno, está bien. ¿En qué horario el jueves? Eso tendría Nadu, ¿no? O Ro, ¿están por ahí? Sí, perdón, que me perdí la pregunta. ¿Qué preguntaste, Clau? Si es por el mismo link. Ah, sí. Ah, bueno, gracias, era eso. No, nada. El mismo horario, a las 16 horas. ¿Sabemos la hora, Florian? Sí, creo que sí, a las 16. 16. Listo. Sí, Clau. Bueno, muchas gracias. Igual después mandamos un mensajito y reforzamos por el grupo para que les quede guardado. Y también si quieren mandamos el videito de nuevo. Bueno, está bien, muchísimas gracias. Y No, de después nada. me pueden pasar el chat, la descarga del chat a mí por WhatsApp. Sí, justo estaba preguntando cómo archivar todo porque es la primera vez que grabo y estaba justo preguntando eso. Cuando Yo cerrás, podés descargar la grabación, pero el chat me parece que lo tenés que descargar antes. Ah, bueno. A ver. Mientras voy a investigar. Dale. Bueno, no sé si ustedes hacen un cierre o ya nos despedimos así hasta el jueves. Yo me despido. No, nos despedimos y gracias a quienes se conectaron otra vez. Les mando un beso. Gracias. Chao. Gracias, buen comienzo de semana. Buen fin de semana. Chao. Saludo a todos.